Claro, claro. Por eso es que está Carlos Lazo con nosotros aquí, para que hablemos de ese pedacito y de otros pedacitos que están detrás del pedacito. Sí. Porque hay que traducir todo eso. Claro. Ahí estaba Carlos Lazo, bueno, ya ustedes saben, economista, analista político. No, soy filósofo. Lo que pasa es que mi tema dentro de la filosofía es precisamente el tema económico como teoría despótica, pues, que obliga a equilibrios dentro de una sociedad que no puede estar en equilibrio. Por ejemplo, los equilibrios esos macroeconómicos que siempre se señalan es tratar de meter la realidad dentro de una estructura teórica. Pues, es decir, el comportamiento de la realidad hay que hacerlo igual a la teoría. Eso genera una estructura despótica. Porque un equilibrio en una sociedad como esta venezolana que está en plena transformación, los equilibrios es una camisa de fuerza con la realidad. Por eso es que eso creo que hay que tomarlo, sobre todo que venimos de una sociedad que fracasó. Es decir, aquí el problema fundamental que no se resuelve con el equilibrio monetarios y cambiarios es que esta es una sociedad que fracasó, como lo dijo el octavo plan de la nación. Pues. ¿La sociedad fracasó en qué sentido? Que construyó la burguesía venezolana. Fracasó construyendo un aparato productivo, primero dependiente de las transnacionales, de todo lo que es la tecnología y la ciencia, la maquinaria de equipo. ¿Pero lo construyó la oligarquía criolla o las transnacionales construyeron a esa oligarquía? A esa oligarquía criolla se alió. Para poder sustituir las importaciones tenía que aliarse para poder... La Venezuela nunca hizo ciencia ni tecnología ni nada aquí en este país. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ese proceso fracasó ya para la década de los 80, como lo dice el octavo plan de la nación, el gran viraje. ¿Qué dijo el plan de la nación? Bueno, que en esos 40 años de sustitución de importaciones se produjo un aparato industrial ineficiente, con esa palabra está escrito sobre un capítulo que se llama el agotamiento del modelo de desarrollo. Por otro lado, como PDVSA venía entregando cada vez menos dólares al Estado y venían bajando los precios del petróleo, se acabaron las fuentes de acumulación de la burguesía, se acabó. Pues. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la banca internacional cerró los créditos a Venezuela, que eso está escrito, lo que estoy diciendo, lo dice el Esos son escritos de la Cuarta República. De la Cuarta República. O sea, ni siquiera es de la Revolución Bolivariana. No, ni siquiera, inclusive el Banco Central de Venezuela publicó en el año 90 un 3 tomos, donde hay una serie de ensayos bien importantes, porque además el nivel académico muy bueno, donde aparece Ricardo Hauman, Miguel Rodríguez y todo lo que es la derecha, los economistas de derecha que después desarrollaron el modelo de ajuste del Fondo Monetario Internacional, los del paquetico, diciendo cómo se había agotado el modelo de diferentes ángulos. Inclusive ahí hay artículos de Massa Zavala, de Mier Meher, que fue un economista israelí que vino aquí en el año 71, donde dijo que si la industria venezolana no se abría hacia el exterior, iba a fracasar el modelo. Que fue lo que ocurrió, porque tuvo un aparato productivo que se hizo, como dice el octavo plan de la nación, se desarrolló solamente para el mercado interno. O sea, no tiene vocación de exportadores, porque la misma estructura tecnológica se va haciendo cada vez más atrasada, porque ellos no invirtieron más. Es un aparato industrial que tiene como 30 años de atraso tecnológico. Entonces, todo eso que tú dices, bueno, por supuesto, favorece que el interés de ellos sea los dólares. Los dólares, exactamente. Entonces, ellos, como fracasó el modelo de acumulación por sustitución de importaciones, se agotó. ¿Qué ocurrió? Que ellos se trasladaron a la especulación cambiaria, monetaria, financiera y comercial, que es lo que estamos viendo. Inclusive en las inspecciones no nos damos cuenta de que los precios que ellos ponen a los productos que han importado a 6.30 no lo ponen como 1.500%, y ya que llegó hasta 18.000. Es una cultura ya prácticamente. Exactamente, esa es la cultura de la burguesía, porque la burguesía como nunca pudo ser innovadora, no pudo ser industrial realmente, sino que los industriales se transformaron en comerciantes porque la tecnología la veían como una mercancía más que ellos podían importar y establecer su fábrica y mandar a sus empleados a que los enseñen allá, para que aprendan a cómo se hace. Cómo prende el botón, la palanca. A manejar el paquetico tecnológico. Entonces ellos nunca bueno, ustedes, aquí no existe ciencia, ni tecnología, ni nuevos materiales, productos de la burguesía propia. Ustedes se han montado en un carro marca, por ejemplo, Zuluaga, nunca. No han manejado ni taladros de columna marca Mendoza, no, porque aquí no existió bienes de capital. O sea, los bienes de capital, que era la tercera fase de sustitución de importaciones, no llegó. Entonces, la sustitución de importaciones fue solamente para los bienes de consumo final, y eso es muy importante. Cuando se pasó a la fase de productos intermedios, y luego venía lo de capital, bueno, fracasó el modelo, porque no podía acumularse, y el nivel de importaciones, como lo dice Ricardo Hauman, que el nivel de importaciones iba siendo cada vez
más exponencial, se iba haciendo exponencial. Inclusive, si nosotros revisamos la cuenta del Banco Central, que esto es muy curioso, en estos 14 años la burguesía venezolana importó más de en 122 mil millones de dólares más que desde el 48 al 98. Imagínate. Entonces, eso está en el Banco Central. Entonces, eso significa que nosotros tenemos un aparato productivo que no sirve, que es ineficiente, y nosotros sí tenemos un modelo exitoso, porque nadie puede dudar de que nosotros cumplimos en un porcentaje muy alto las metas del milenio. Y ahorita estamos empeñados en salir de la pobreza crítica. Eso significa que es un modelo realmente exitoso que se encuentra entonces, como lo dijo inclusive Rafael Ramírez, ahí no estuvo en ese parlamento, pero él dice que ese incremento del bienestar de la población y ese incremento del consumo por 3 veces, desde el año 98, se encontró con ese aparato industrial que es ineficiente y fracasado. Entonces, ahí es donde se establece la contradicción fundamental de este proceso. Y eso no se va a resolver con problemas monetarios, cambiarios y financieros, ni que tú llegues a equilibrio macroeconómico, porque es un problema de la estructura esencial del sistema, es un problema de transformación tecnológica, de desarrollo de las fuerzas productivas autónomas de este país, que nunca ha sido autónomo. Bueno, entonces, de acuerdo a mi interpretación de lo que tú has dicho, el sistema capitalista está vivo, sí, está vivito y coleando, haciendo de la suya, pero en paralelo, en otra estructura, en otra dimensión, estamos haciendo el socialismo, tratando de ayudar a la gente que ha sufrido las consecuencias de ese modelo fracasado. Pero aquí veo a Ramírez con ganas de decir, bueno, vamos a hacer algunos cambios en la manera de manejar la economía para que podamos equilibrar el asunto. ¿Cómo entiendes tú eso? Bueno, mire, yo pienso que sí existe una intención, pues, del desarrollo, por supuesto, de un nuevo modelo, inclusive tratando de hacer que la burguesía se comporte en función de nuestros objetivos de producción para lograr el bienestar mayor de la población. Con su natural resistencia al cambio. Claro, pero entonces esa burguesía no ha cesado de sabotear la revolución, porque es que es lógico, pues ellos... ¿Por qué se produjo el gran viraje? ¿Por qué se produjo en 89? Bueno, porque estaban privatizando todo el Estado. O sea, ¿cuál era la disyuntiva para la sociedad venezolana, que sigue siendo actualmente la misma? O la burguesía vende el país, que era lo que iban a hacer en el año 89. Iban a vender hasta el pico Bolívar. Exacto, iban a vender todo el país, y los grandes grupos económicos, el Grupo Polar y el Grupo Cisneros, que serían los más grandes grupos económicos en esa época, iban ¿a dónde? Iban a invertir en petróleo, asociado en forma minoritaria, porque ellos no tienen ni la capacidad tecnológica, ni científica, ni monetaria para asumir en primera persona el negocio petrolero. Claro, la inversión minoritaria, pero unas ganancias en miles de millones de dólares, que significaba, bueno. ¿Y con quién se iban al día? Bueno, con los grandes empresas. Y eso estaba así, ¿no? Exacto. Eso estaba así. No, es que ya habían repartido sobre para privatizar PDVSA en el año 97. Sí, cuando Justo y Caldera, todo eso. Exacto, y entonces después privatizar también el complejo industrial de aluminio, todo lo que es SBG. Y el resto de la economía industrial que iba a pasar. Bueno, que quebraran, que no importa, porque ellos tienen que adaptarse a la competencia internacional. Abrieron entonces las importaciones textiles, zapatos, etc., y quebraron a toda esa industria, porque a ellos no les importa, a ellos no les importaba eso. Entonces la pequeña y mediana industria que se construyó en ese proceso de importaciones, que su productividad siempre es mucho menor que la del resto del mundo, lo que quiere decir que los productos elaborados por esa industria son más costosos. Entonces, por supuesto, cuando incrementan los precios del petróleo, ¿qué ocurre? Que tenemos una masa monetaria en dólares capaz de importar, aumenta la capacidad de importación. ¿De quién? De esos mismos industriales que producen menos e importan productos más baratos allá, similares a los de ellos, pero lo venden a un precio muchísimo mayor, porque ustedes aquí no encuentran en los anaqueles productos importados más baratos que los venezolanos, siendo más baratos allá, pero nadie va a hacer mercado en los Estados Unidos, que es una de las cosas que ocultan y encubren los economistas. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes revisan, por ejemplo, la balanza de pagos del sector privado, significa que siempre, toda la vida, desde la época de López Contreras, ha sido deficitaria. Sí. Y la única manera de ellos cubrir ese déficit es pidiéndole plata al gobierno producto de las exportaciones petroleras, que ellos no controlan. Por lo menos no lo controlan ahora, porque eso es lo que controlaron en todos los 40 años anteriores, del 98, con lo cual construyeron ese aparato ineficiente y fracasaron. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? En lo que está anunciando el camarada
Rafael Ramírez, yo creo que es importante destacar que es necesario hacer un presupuesto de divisas con las divisas, con las divisas reales que ellos necesitan. Es decir, no se trata de poner que me parece que poner a flotar y hacer un mercado sobre el dólar, eso incentiva, me parece, la especulación del dólar con el dólar. Yo pienso que debería haber un presupuesto, como se anunció el año pasado, pero un presupuesto real de divisas del sector industrial, lo que necesitan realmente, según balance, para importar. Bueno, ya va. Antes que me explique eso, que yo estoy tratando de entenderlo, vamos a recordar que esta entrevista está siendo transmitida por la Radio del Sur, pero ya ellos van a conectarse con un noticiario, después con otro programa, y agradecemos que nos hayan acompañado hasta el momento. Pues yo les recomiendo, como siempre, graben lo que él va a decir, y lo hacen. O sea que la Radio del Sur después saca pedacitos de lo que dicen nuestros entrevistados, porque saben lo importante que es lo que tú vas a decir. Y a las demás emisoras que nos acompañan para que sigamos aquí por Venezolana de Televisión entre todos con Carlos Lazo. Tú estás hablando de un presupuesto de divisas, pero yo he escuchado a Ramírez hablando de un presupuesto, que tenemos un presupuesto de divisas. Entonces, ¿a qué te refieres tú? A que, por ejemplo, tú le digas a la Polar o a la Coca-Cola o a quien sea, mira, ¿cuántos dólares vas a necesitar tú el año que viene? ¿Tantos miles de millones de dólares vas a necesitar? No sé si miles de millones de dólares, pero ¿cuántos millones de dólares vas a necesitar? Tanto. ¿Para producir qué? Tanto. Ok, aquí está. Exacto. ¿Es así o no? Exacto, pero fíjense que lo que dijo, una de las cosas que dijo Ramírez, el camarada Ramírez, que una empresa automotriz está pidiendo 3.000 millones de dólares que tenían que les adeudaban. Y resulta que lo que realmente le adeudaban eran 400 millones de dólares. ¿Y entonces por qué dijo eso? Ajá. ¿De dónde sacó la factura? Exactamente. Si usted tuviera un presupuesto de esa misma empresa, tomando en cuenta los históricos, porque el CENIAL debe tener todo lo que es esa estructura de costos. Claro. Ajá, entonces, de ahí tú te basas para entregarle los dólares y que ellos entonces después reclamen un momentico, no, tú tienes en tus balances esta estructura de costos en dólares. Entonces, eso es lo que yo te voy a dar. Entonces, para tú pedir más de lo que tú necesitas, tienes que justificarme. Entonces, eso es lo que ocurrió ahí. Ellos piden 3.000, pero realmente necesitan 4, es decir, casi 7 dólares adicionales de lo que ellos realmente necesitaban. Y la industria automotriz es el ejemplo, es el emblema de lo que significa una industria subdesarrollada, una industria dependiente de toda la estructura tecnológica del resto del mundo. Entonces, es por eso que nosotros, en ese sentido, debemos hacer una discusión sobre el presupuesto y el uso de esas divisas por parte de las empresas de la burguesía, porque si no, nosotros estamos estimulando realmente un mercado negro. ¿Y tú crees que Ramírez y todo el equipo económico están pensando en lo que tú estás proponiendo? Bueno, eso lo anunciaron o dijeron el año pasado. Yo me acuerdo que hablaron de un presupuesto en ese sentido. Por otro lado, ese de financiamiento que se está haciendo por el SICAD 2, que se está ayudando a suplir el déficit fiscal. El déficit fiscal, deberían entonces incrementar el impuesto sobre la renta. Es decir, nosotros teníamos todavía la estructura de Miguel Rodríguez en el CENIAT, es decir, que son dos elementos fundamentales. Se bajó el impuesto sobre la renta del 55% al 34% en la época de Miguel Rodríguez. ¿Qué quería decir eso? Que la burguesía que estaba quebrada necesitaba que le bajaran sus impuestos, además que eso forma parte de la globalización internacional. No, pero ese impuesto sobre la renta, me imagino que lo que tú propones es también sectorizado para los que tienen más. No, que sea progresivo, o sea, claro. El que gana más tiene que pagar más. Claro. O sea, el impuesto para las grandes ganancias no puede ser el 34% como lo es ahorita, sino por lo menos el 60-70%, porque ellos porque el año pasado no generaron una especulación gigantesca que llegó al 56%. Bueno, entonces es posible, y eso fue dentro de una guerra económica denunciada por el comandante Chávez el 3 de junio del 2010 y por el propio presidente Maduro. Bueno, interesante lo que estás diciendo. Vamos a hacer una pausa, Carlos, ¿te parece? No te preocupes, no te angusties. Vamos a seguir porque tenemos que ir a un corte y venimos en la próxima parte para que tú nos digas entonces cómo se come eso. Aquí entre todos. Está interesante. Ya, vamos y regresamos. De todos los venezolanos. ¿Qué fue? ¿Se acabó el café? Que ustedes se lo toman todo. Ustedes se lo toman. Pero después nos dieron algo. Ahora nos dieron agua. A mí no me va a meter con... Bueno, mira, antes de seguir con Carlos Lazo, tengo que saludar a todo el mundo, porque en verdad agradecemos la audiencia, el seguimiento del programa,
las opiniones positivas, también las negativas. Por ejemplo, lo voy a decir abiertamente, me dice, es que tú no dejas hablar a los entrevistados. Déjalos que hablen. Yo ofrezco disculpas si a veces yo quiero participar en la conversación, pero bueno, hacemos el mejor esfuerzo. Estamos pendientes de eso. Saludo a Erasma. Erasma está en Maracay, en el sector La Cooperativa. Es la tía de nuestro amigo, el de la grúa, Medina. Así que para ella y a todas las Erasmas de Venezuela, un abrazo cordial. A todas las tías de nuestros amigos. Gracias por... Ella dice, no, que me salude. Bueno, Carlos, mira, tenemos entonces este escenario. El anuncio de Ramírez, ya vamos a escuchar otra parte de Ramírez. Nosotros, pues, comunes y corrientes. Claro, tú eres un académico, un filósofo, ya me corregiste que te gusta la economía dentro del área de la filosofía, que es tu especialidad, pero para la señora que está pendiente en buscar el papel toalé, la harina de maíz precocida, la harina de trigo, el aceite, el azúcar y todas estas cosas, ¿qué significa el anuncio de Ramírez con respecto a los precios de los productos, con respecto a la especulación, con respecto al abastecimiento, con respecto al contrabando? ¿Tiene algo que ver? Claro, hay una de las cosas que me parece muy importante que dijo el camarada Rafael Ramírez, es que existen dólares para pagar la deuda y que eso es una campaña pues para tratar de malponer a Venezuela en el resto del mundo e incrementar su nivel de riesgo y desestabilizar el país. Yo creo que esa alocución, esas declaraciones que hizo el camarada Ramírez hace que se tranquilice el mercado en relación a Venezuela, pues es decir, de hecho que hay dinero para pagar la deuda, que no estábamos como el año 89, a la cual lo llevó la burguesía venezolana y sus empresas, el año 89, con aquel desastre que ocurrió aquí en Venezuela, porque no tenían salida desde el punto de vista de la acumulación capitalista y tenían entonces que vender al país, pues como dije anteriormente. Entonces ahora me está explicando realmente lo que significa la situación actual, pues en materia de dólares y en materia del pago de la deuda externa, que es lo que realmente están constantemente diciendo, pues. Eso significa que hay una tranquilidad. Entonces, ¿qué ocurre realmente en relación al desabastecimiento? Bueno, que la burguesía sigue haciéndonos la guerra, independientemente de la Conferencia de Paz Económica, ha seguido manteniendo una posición casi irreductible. Es decir, ellos han programado realmente esa escasez a través de los mecanismos que ellos tienen de distribución, porque eso es muy complicado, porque es que estamos en esos dos modelos, pues si nosotros tenemos un modelo exitoso, y eso quiero decirlo constantemente, porque el nuestro ha sido exitoso, que se enfrenta a ese modelo atrasado y ese modelo ineficiente. Entonces eso crea ese desajuste. Y ese desajuste, ¿cómo se va a resolver, por ejemplo, si nosotros tenemos una industria que es muy costosa, porque realmente es costosa, y los productos que hacen ellos siempre son más costosos que el resto del mundo? Eso induce siempre a devaluaciones sucesivas. El desequilibrio lo ponen ellos, no nosotros. Claro. Explica eso. Claro, ¿cómo ponen el desequilibrio? Ajá, ¿por qué? Porque los productos fabricados por esas empresas son cada vez más costosos que los que tienen el resto del mundo, porque es un aparato industrial ineficiente, como lo dice el octavo plan de la Nación, y no puede competir en el mercado internacional. ¿Cómo hacen para competir? Bueno, tienen que devaluar para hacer estos productos competitivos en el mercado internacional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que les salen más baratos los productos. Si tú devalúas, les salen más baratos en dólares los productos que producen aquí en Venezuela, y de esa manera pretenden resolver el problema. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar el aparato productivo de Venezuela si eso es más costoso que lo que hacen otros países? Sí, pero quiero un poquitico quedarme ahí un momento. Entonces, ese diferencial de costos tratan de resolverlo por la vía de la devaluación. Pero es que tenemos desde el año 60, que fue el primer proceso de ajuste que hizo Rómulo Betancourt, hasta nuestro día, con todo lo que fue la década de los 90, haciendo procesos de ajuste, y nunca la burguesía venezolana ha logrado exportar. O sea que eso no es verdad, eso no se cumple. El hecho de que devalúe no quiere decir que se va a exportar más, porque la burguesía venezolana nunca podrá exportar y sustituir al petróleo como fuente primaria de dólares. Eso no lo va a poder hacer esta burguesía, porque su aparato industrial no sirve. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que inducir, es ahí, eso lo he dicho yo repetidas veces, tenemos que lograr un desarrollo autónomo desde el punto de vista tecnológico y científico. No nos queda otro remedio sino que desarrollarlo, porque si no, vamos a estar
dentro del fracaso de la burguesía, y ese es el problema nuestro. O sea, mientras importemos tecnología, vamos a estar siempre Exacto, vamos a hacer lo mismo que hizo la Cuarta República, es decir, importar maquinaria y equipo para que esas empresas sean más productivas y nunca va a ser tecnología de punta. Para estimular la producción nacional tenemos que estimular la tecnología nuestra propia, el desarrollo del campo fundamentalmente y la agroindustria, que es uno de los elementos centrales, y controlar la que existe. Nosotros tenemos que ir hacia el control de los trabajadores que trabajan en esas industrias como debería ser, de manera de que nosotros, esa vulnerabilidad que nosotros tenemos, porque el problema es que ellos están explotando las debilidades que ellos mismos crearon para ir desestabilizando al país, porque esa es la estrategia de ellos. Por otro lado, en el sentido de los dólares, no nos perforaron el Cadivi y se robaron 27.000 millones de dólares. Esos 27.000 millones de dólares no cuesta el aparato productivo venezolano. 27.000 millones de dólares es más del presupuesto de todos los países de Centroamérica. Imagínate. Entonces no es posible que ese aparato productivo sea que no cuesta 27.000 millones de dólares y nosotros entonces ni siquiera incrementemos el impuesto sobre la renta, eliminemos esa cuestión aberrante que es el ajuste por inflación, que hace que los empresarios estén protegidos de la inflación, porque así lo dice el artículo 117, creo que dice, para proteger, el ajuste por inflación significa que poner, por ejemplo, todos los activos y pasivos de la empresa al valor actual después de la inflación. Es decir, se incrementará el patrimonio en función en el valor de la inflación, en el incremento de la inflación, en detrimento del trabajo. Porque estás a punto entonces de pedir que se reforme la Constitución también. Bueno, eso vendría después, porque eso lo iba a hacer Chávez en el 2007. Así. Claro, y nos derrotaron en esa reforma. En el referéndum. Claro, eso en un momento habrá que hacerlo, pero me refiero que eso no necesita sino modificar la ley de impuestos sobre la renta, Ajá. eliminar eliminar el ajuste por inflación, que es lo que provoca la especulación, porque a ellos no les importa, porque ellos están protegidos de la inflación. No les importa entonces incrementar los precios al nivel que sea. Y además de eso, el IVA no puede seguir siendo la fuente de financiamiento de los proyectos sociales. Ajá, ahora explícanos un poquito. Perdón, tiene que ser a través de ese impuesto sobre la renta, porque quiere incrementarlo. Está bien, entonces explícanos en la medida de lo que tú puedas entenderlo, ¿qué significa eliminar 3 tipos de cambio y dejar uno solo? ¿Y cuánto será? Porque entonces en la calle están diciendo, no, que va a ser 50 bolívares, no, que va a ser 40 bolívares. Incluso han dicho más. ¿Qué crees tú que va a pasar? Bueno, fíjese, realmente es un poco de futurología. Pero, no sé, pero ¿cuánto vale el dólar realmente? Inclusive los economistas habían calculado 12 bolívares el costo real del dólar. Entonces, hay un SICAD 2 que tiene 50 dólares. Entonces, ¿a qué precio lo van a poner? Tiene que ser en función de una política económica de reconstrucción de la sociedad. Fíjense que el propio... Porque van a seguir importando alimentos. Ese es el problema. Entonces nosotros tenemos que ir a avanzar pero seriamente, hacia la producción agrícola. Nosotros tenemos 14 años, pero no 14 años, porque realmente tenemos ¿qué crees tú que va a pasar, más o menos? ¿Cómo? Van a unificar el tipo de cambio, y eso no podría decirte qué es lo que piensa el equipo económico para poderlo, pero me parece que si llegamos a 50 bolívares, 40 bolívares, que sería lo que han dicho, pues, en una cantidad de fuentes, sería entonces justificar los nuevos aumentos de precios que van a venir y además de eso justificar la guerra económica. Por eso que es importante el incremento. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, por eso estoy planteando que es necesario incrementar el impuesto sobre la renta, eliminar el ajuste por inflación, que es uno de los elementos. ¿Tú crees que vendría una cosa con la otra? ¿Debería? Primero habría que hacer eso, primero había que hacer y lograr la estabilidad. Ese déficit fiscal tendría que aportarlo a esa burguesía que se robó 27.000 millones de dólares. Bueno. Entonces, esa estructura había que incrementar el impuesto sobre la renta, eliminar el ajuste por inflación, que es uno de los elementos que produce esa especulación cambiaria, porque a ellos no les importa incrementar los precios, porque ellos están protegidos de la inflación, y entonces avanzar, eliminar el IVA, que es un elemento importante. Pero el IVA es importante para los proyectos del Consejo Federal de Gobierno. Pero entonces, ¿cuál es el problema con el IVA? Que eso es precisamente el objetivo de la burguesía, que no le toquen a ellos el impuesto sobre la renta y que nosotros, lo que pagamos IVA en forma mayoritaria, nos financiemos a nosotros mismos. Ese es el objetivo del neoliberalismo, financiar, que el trabajo financie al Estado y a su propio proyecto y además incrementen los salarios, o sea, nosotros mismos a través del IVA nos incrementemos, eso no puede ser. Bueno, vamos a ver, yo creo que la entrevista contigo lo que ha permitido es que los que tienen que tomar las decisiones sepan que hay otro enfoque, otro punto de vista, pero verá que estamos ahorita ahora pensando cómo vamos a hacer.
Mira, vamos a ver qué dice la gente despierta, porque a lo mejor nos aclaran, ¿no? Nos aclaran la cosa. Hemos preguntado, creado un solo tipo de cambio entre bolívares y dólares, o entre bolívar y dólar, ¿permitirá equilibrar la economía en Venezuela? Una pregunta, no, pero no la respondas tú, vamos a escuchar, a lo mejor tú puedes complementar después. @Alan SSK. Sería una solución mientras que nuestra moneda no sea devaluada ante la moneda comercial, entre 17 a 25 bolívares sobre el dólar. Es aceptable, dice esta persona. @JajaFK81. La economía se equilibra cuando quiten ese perverso y corrupto control cambiario. Ya son 11 años de control del dólar. Ya está bueno. @Actuario JL Pérez. Hay que medir cuán sobrevaluado está el bolívar respecto a las monedas de los principales países con los que comerciamos, el peso de las importaciones de cada uno de los países y el peso de la inflación, además de un correctivo sobre la adicción del dólar y control de dólares. Y no es por los que rasparon los cupos, es por los empresarios de maletín. Ahora lo pagaremos todos. @JRJ1967. El problema no es el tipo de cambio, es la especulación. Mientras existan ganancias exorbitantes, la economía no marchará bien. @LaGuaira20. ¿O prefieren que lo liberen? Cualquier paquete económico es socialismo. Cualquier paquete económico en socialismo es necesario y menos impactante que en capitalismo. ¿Qué rescatas y qué agregas de todo esto? Bueno, fíjense que ahí está todo lo que significa el incremento, fíjate, se refiere solamente a esa parte. Pero hay una cuestión que es muy importante, que mientras no se resuelva el problema de la estructura industrial venezolana, caeremos siempre en este tipo de discusiones, donde siempre estará sobrevaluada la moneda o devaluada, y la respuesta que siempre se da es la misma, o sea, la devaluación. Tenemos 30 años dentro de la misma política económica, monetaria y cambiaria. Pues eso es lo que significa, es que eso no resuelve el problema. El problema se resuelve realmente reestructurando la economía venezolana sobre la base de un nuevo esquema tecnológico y de desarrollo de la productividad del país, pues de una forma autónoma, pues. Entonces ahí es donde está el problema central, porque nosotros tenemos un aparato productivo ineficiente que fue el que se creó, pues eso está clarísimo, eso no tiene duda, porque eso está escrito durante estos últimos 20 años. Pues entonces quiere decir que nosotros tenemos que atender eso para poder resolver el problema económico, que es la superficie, que es el resultado de un aparato industrial que no es eficiente. Ajá. Algunos han dicho por ahí que bueno, que para no depender tanto del dólar hay que crear una nueva moneda entre los países latinoamericanos. Se habló del sucre, que se está usando de manera, digamos, cuasi electrónica, ¿no? O sea, es una moneda todavía virtual que se rige por los productos que se están importando y exportando. Todavía falta sobre eso. Y hay estructuras políticas que se han creado, Mercosur, por ejemplo, que está cumpliendo 8 años hoy, entiendo. Vamos a ver, tenemos algo sobre Mercosur. Estamos recordando el aniversario de Mercosur. ¿Tenemos algún...? ¿No? Ok, entonces era bueno tenerlo presente. Estructuras como esas, pues, Mercosur, claro, y todo esto. Sí, que eso sería uno de los elementos, separarse a través del sucre, separarse de la esfera del dólar, que es uno de los elementos fundamentales por la cual nosotros estamos así. Ya China y estos países por allá ya se comenzaron a independizar del dólar. ¿Sí? Pues. Es decir, yo pienso que hay que avanzar hacia eso en América Latina completa, porque eso permitiría un desarrollo autónomo de las estructuras latinoamericanas. Fíjense que el comandante Chávez generó la expectativa, creó la idea de esa estructura de, ¿cómo decir?, de independizarse, pues, de todo lo que es la esfera del dólar a través de un comercio, a través de una moneda distinta al dólar, que es el sucre, pues, y entonces eso me parece que habría que desarrollarlo. Por otro lado, todo lo que es las cuestiones que se están desarrollando sobre la base de el Banco del Sur, que nosotros deberíamos tener toda una estructura interna de América Latina para lograr controlar nuestro comercio internacional, donde todas las divisas deberían estar colocadas en eso para independizarnos del resto del mundo. Déjame hacer una corrección necesaria. Acabo de decir que 8 años del Mercosur, no, 8 años del ingreso de Venezuela al Mercosur. El Mercosur tiene más tiempo, por si acaso hay alguna
Y es importante en 8 años cómo hemos ido creciendo en las relaciones con los países que la integran: Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil y Venezuela. Y aunque Ecuador y Bolivia están ahí también intentando ingresar. Bueno, Carlos, de verdad que muchas gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme. Nos dejaste con las ganas de seguir indagando. Pero bueno, ya hablaremos con otros invitados y a lo mejor de aquí a allá ya Ramírez habrá abierto el escenario. Sí, el escenario final. Bueno, estamos aquí entre todos. ¿Qué pasó? ¿Se acabó o no? No se acabó. Vamos a una pausa y regresamos. Okay. Y seguimos conversando otras cosas más de nuestra vida.